En una tierra lejana había un joven cuyo propósito diario era llevar agua. Vivía en una pequeña aldea donde cada gota de agua era un tesoro invaluable. Su rutina consistía en caminar largas distancias, llevando 2 cántaros de barro colgados en un madero que equilibraba en sus hombros. Estos cántaros no eran solo recipientes, eran sus compañeros de jornada, testigos silenciosos de cada paso dado, de cada desafío enfrentado. Para él, la vida era un ciclo armonioso de sencillez y devoción, donde el acto de llevar agua trascendía la mera tarea, convirtiéndose en un verdadero viaje del alma. El joven, con su perseverancia y humildad, veía belleza incluso en las tareas más triviales. Comprendía que los cántaros no eran solo objetos, sino partes integrales de su existencia. Mientras caminaba, sentía el peso equilibrado de cada cántaro en sus hombros, como si fueran una extensión de su propio ser. Era como si la vida le enseñara, a cada paso, la importancia de encontrar equilibrio, tanto físico como emocional, en medio de las adversidades que surgían en el camino. La relación que cultivaba con los cántaros era una metáfora viva de su conexión con el mundo que lo rodeaba. Cada amanecer traía consigo una nueva oportunidad para que el joven reafirmara su compromiso con la vida y con su misión. Creía que, al igual que sus cántaros, las personas también llevaban cargas e historias que moldeaban sus caminos. Y en ese ciclo interminable de idas y venidas, encontraba sentido y propósito. Aunque los cántaros eran físicamente inanimados, presentaban algo mayor, la capacidad de servir, de soportar, de adaptarse. Y así el joven seguía su camino, consciente de que su rutina, por más sencilla que fuera, poseía una profundidad que muchos aún no habían descubierto. De los 2 cántaros que el joven llevaba, había un contraste notable entre ellos. Uno de los cántaros era perfecto, sin una sola falla. Ya el otro, por su parte, tenía una grieta que lo hacía incapaz de retener toda el agua. El cántaro agrietado, consciente de su imperfección, se sentía cada vez más inseguro con cada viaje. Percibía que al final del trayecto, la mitad del agua ya se había perdido. Y esta realidad lo hacía cuestionar su valor. La comparación con el cántaro intacto se volvía inevitable, y la sensación de inadecuación lo consumía lentamente. Con el paso del tiempo, la inseguridad del cántaro agrietado se transformó en un peso casi insoportable. Comenzó a sentir que era una carga para el joven, que merecía un cántaro mejor, más eficiente. Este sentimiento lo llevó a un momento de decisión. Necesitaba hablar con el joven, confesar su falla y ofrecerse para ser sustituido. Tal vez, pensaba el cántaro, era hora de retirarse, de ceder espacio a algo más útil, más perfecto. La idea de ser dejado de lado era dolorosa, pero parecía inevitable ante su imperfección. Sin embargo, el joven, con su mirada tranquila y comprensiva, escuchó atentamente la confesión del cántaro agrietado. Sabía que esa imperfección no era un error, sino una característica que traía un significado especial. El cántaro agrietado esperaba una respuesta que confirmara su temor, pero lo que recibió fue una lección inesperada. El joven explicó que, al igual que todos nosotros, el cántaro tenía un propósito que iba más allá de su apariencia o capacidad. La imperfección, lejos de ser un defecto, era lo que hacía que ese cántaro fuera único y valioso en su camino. Cuando el cántaro agrietado expresó su preocupación, el joven respondió con una calma que solo los sabios poseen. Miró al cántaro no como un objeto defectuoso, sino como un compañero que había estado a su lado por tanto tiempo, incluso con sus fallas. «No hay necesidad de que te sientas así», dijo el joven, con una sonrisa serena. Sabía que la perfección no era el objetivo de la vida, sino la capacidad de encontrar belleza y utilidad en las imperfecciones. Era como si el joven estuviera diciendo al cántaro que, incluso quebrado, todavía tenía un papel fundamental que desempeñar. El joven explicó que todos tienen sus fallas, que esas fallas no disminuyen nuestro valor, sino que nos hacen únicos. Hizo una pausa, como reflexionando sobre la profundidad de sus propias palabras, y luego agregó: «Puede que no seas capaz de contener toda el agua, pero lo que haces es más valioso de lo que imaginas». Estas palabras, dichas con tanta sinceridad, tocaron al cántaro agrietado de una manera que nunca esperó. Por primera vez comenzó a ver su grieta bajo una nueva perspectiva. No como un defecto, sino como una característica que lo diferenciaba del otro cántaro. Esta nueva visión, ofrecida por el joven, hizo que el cántaro agrietado repensara su propósito. En lugar de enfocarse en lo que había perdido,
Comenzó a considerar lo que aún podía ofrecer. Tal vez, pensaba, sus fallas podrían ser transformadas en algo bello y significativo. Esta idea era nueva, casi revolucionaria para el cántaro, y hasta entonces se había concentrado solo en su incapacidad para ser perfecto. El joven, con su sabiduría, había plantado una semilla de aceptación y esperanza en el corazón del cántaro agrietado, abriendo camino a una nueva comprensión de sí mismo. Con el corazón aún lleno de dudas, el cántaro agrietado siguió el consejo del joven y comenzó a observar el camino que recorría diariamente. Antes, su atención siempre estaba dirigida al agua que se escapaba, pero ahora se enfocaba en algo diferente: las flores que crecían a lo largo del trayecto. Cada día, a medida que el agua se filtraba por su grieta, notaba que las flores se volvían más vibrantes, más numerosas. Era como si el agua que pensaba estar desperdiciando estuviera, en realidad, dando vida a algo bello e inesperado. Este descubrimiento fue un choque para el cántaro agrietado. ¿Cómo podía él, en su imperfección, estar creando algo tan hermoso? Las flores eran una evidencia silenciosa de que su valor no estaba solo en su capacidad de llevar agua, sino también en su habilidad para nutrir la tierra, sin siquiera darse cuenta. La culpa que había cargado por tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazada por un sentido renovado de propósito. Las flores que tanto admiraba ahora se convertían en un símbolo del impacto positivo que él, con todas sus fallas, estaba causando en el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, a pesar de la belleza que ahora veía, el cántaro agrietado aún sentía una leve punzada de culpa. No podía evitar preguntarse si el joven merecía algo mejor, algo más perfecto. Pero cada flor en el camino parecía susurrar una verdad diferente: que las fallas que tanto le preocupaban eran, en realidad, el origen de algo maravilloso. Este conflicto interno entre culpa y gratitud continuaba pulsando dentro del cántaro, mientras comenzaba a entender que la perfección no era el objetivo final, sino la capacidad de transformar lo que tenemos en algo bello y significativo. Un día, el joven decidió llevar el cántaro agrietado a un lugar especial, una pequeña floristería escondida en el corazón de la aldea. Al llegar, el cántaro agrietado se maravilló al ver la profusión de flores vibrantes y coloridas, todas floreciendo en su plenitud. El aroma suave y la visión de tantas flores juntas eran una verdadera fiesta para los sentidos. Fue entonces cuando el joven, con una sonrisa en el rostro, reveló el secreto detrás de esa floristería. Todas esas flores habían sido nutridas por el agua que se filtraba del cántaro agrietado durante sus caminatas diarias. Esta revelación fue un momento de profunda transformación para el cántaro agrietado. Se dio cuenta de que con el tiempo, su imperfección había dado origen a un jardín exuberante y lleno de vida. El agua que tanto lamentaba haber perdido, en realidad, se había transformado en flores que traían alegría y belleza a toda la aldea. Lo que pensaba que era un desperdicio resultó ser una bendición disfrazada. El cántaro agrietado comprendió entonces que sus fallas no lo hacían inútil. Al contrario, eran la razón por la cual esas flores existían. Con esta nueva perspectiva, el cántaro agrietado comenzó a ver sus grietas con orgullo, en lugar de vergüenza. Entendió que su valor no estaba en ser perfecto, sino en cómo él, a pesar de sus fallas, podía contribuir a algo mayor. La floristería era la prueba viva de que incluso las imperfecciones pueden dar frutos maravillosos. El joven le había mostrado al cántaro que, muchas veces, las cosas que consideramos defectos pueden ser en realidad los medios por los cuales creamos belleza y significado en la vida de los demás. Y así, el cántaro agrietado finalmente encontró paz en su camino. Tras la revelación en la floristería, el cántaro agrietado comenzó a reflexionar profundamente sobre el concepto de perfección. Se dio cuenta de que la perfección, tan frecuentemente idealizada, no era sinónimo de valor. Por el contrario, el verdadero valor residía en la capacidad de transformar sus fallas en algo positivo. Cada grieta que antes le avergonzaba, ahora era vista como una marca de su contribución única al mundo. Esta nueva comprensión trajo al cántaro un sentimiento de aceptación, algo que nunca había experimentado antes. El joven, siempre al lado del cántaro, observaba su transformación con una mirada comprensiva. Sabía que el viaje del cántaro agrietado no era solo físico, sino también una caminata hacia la autocomprensión y la aceptación. El cántaro comenzó a entender que la búsqueda de la perfección es, muchas veces, una distracción de los verdaderos dones que tenemos para ofrecer.
Esta reflexión lo llevó a considerar que todos, de alguna manera, cargan sus propias grietas, y que es precisamente a través de ellas que muchas veces surgen las mayores bellezas y los significados más profundos. Al aceptar sus imperfecciones, el cántaro agrietado se liberó de una carga que había llevado por mucho tiempo. Aprendió que la aceptación no es resignación, sino una forma de encontrar paz y propósito en quienes somos, en todas nuestras peculiaridades. Esta nueva perspectiva le permitió vivir su camino con un sentido de ligereza y gratitud, algo que el joven había intentado enseñar desde el principio. Y así, el cántaro agrietado, ahora en paz consigo mismo, continuó desempeñando su papel, ya no con miedo a sus grietas, sino con la conciencia de que ellas eran la fuente de su verdadera belleza. Con la historia del cántaro agrietado en mente, somos invitados a reflexionar sobre nuestras propias imperfecciones y la manera en que impactan nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos sentimos como el cántaro agrietado, preocupados por nuestras fallas y limitados por aquello que consideramos defectos? Sin embargo, al igual que el cántaro, quizás estamos subestimando el valor que esas imperfecciones pueden traer al mundo que nos rodea. Piensa en tus propias grietas y considera cómo pueden haber contribuido a algo más grande de lo que imaginabas.